Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y mis hermanas bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que en realidad va a impactar poderosamente nuestra vida. La lección de esta semana es la lección número 7 y su título es El camino de la fe. Un camino es una senda, un camino es una vía de acceso, un camino es la senda que nos lleva como un sendero para alcanzar o llegar a cierto lugar. Pero la lección de esta semana se llama el camino, la senda, el sendero o la vía de la fe. Por tal razón, esta lección es una lección que realmente tiene grande importancia, porque vamos a ver el fundamento que nos lleva realmente a la fe. Esta semana usted va a estudiar, va a descubrir y aprender una lección realmente poderosa. Tanto así que va a ver en esta lección cómo tanto la ley ceremonial y la ley moral, las dos habían sido diseñadas por Dios para crear un camino, para que el hombre, al ver la muerte de aquellos animalitos que eran sacrificados, al ver cómo aquella sangre corría y se derramaba por la maldad, por la desobediencia, el hombre entendiera que estaba literalmente perdido. Entonces, hacer aquel sacrificio requería fe. Y al adquirir esa fe, ellos obtendrían el camino, el sendero o la senda para alcanzar la salvación. Esta semana vamos a estudiar temas muy interesantes, como por ejemplo, cómo la ley y la promesa nos da salvación. Usted va a descubrir cómo algunas veces nosotros pudiéramos estar confinados bajo la ley. ¿Qué significa esto? Pudiéramos estar condenados bajo la ley. Además de esto, va a comprender cómo la ley es nuestra protección, nuestra guarda y nuestra seguridad para mantenerlos lejos de todo aquello que pueda causarnos daño, quitarnos la protección de Dios y terminar en medio del caos de este mundo desorientado, corrompido y perdido por el pecado. Para finalizar, usted va a comprender cómo la ley es como nuestro tutor, como un guía, como un maestro, como un entrenador, como aquel que ayuda a que usted avance con seguridad sin desviarse ni a la izquierda ni a la derecha. Por lo tanto, hermano y hermana, prepárese y abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, el versículo número 22. Pero antes de entrar en el repaso o el estudio de la lección de esta semana, te pido que por favor, ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador, venimos ante tu presencia, pidiendo que la sangre del Cordero de Dios que quita, que limpia, que purifica el alma de toda contaminación y de pecado venga a cubrirnos en esta hora, para que por la fe en Él, en su sacrificio, recibamos la bendición de tu palabra y tu Espíritu Padre nos asista, nos enseñe y nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, Gálatas capítulo 3, versículo 22. Dice así: Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Para que la promesa fuera dada a los creyentes, todo lo que vive y existe, se mueve, animado e inanimado, ha sido condenado bajo la maldición de la condenación de la ley. Sí, así es. Pero
a pesar de que todo estaba bajo condenación de la ley, Dios, por medio de la promesa, dice aquí, es que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. ¿Qué es lo que le ha sido dado a los creyentes? La bendición de esa misma promesa se le ha dado a los creyentes por la fe. El estudio de esta semana, como ya dije, es un estudio muy importante porque nos enseña claramente el camino de la fe. ¿Qué es esto, el camino de la fe? Pues bien, en la lección de esta semana se da aquí una historia, o una, podemos decir, sí, es una historia acerca de que nosotros sabemos que son famosas las palomas mensajeras. Estas palomas mensajeras son conocidas porque son capaces de volar largas distancias y llegan a su destino de manera muy efectiva llevando mensajes. Sin embargo, algunas veces estas palomas han perdido el camino cuando vienen de regreso o cuando van al lugar. Se pierden, se desorientan, se desvían del camino y no llegan a su destino. Ahora, estas palomas mensajeras, resulta que hubo en Inglaterra, hace muchos años, se perdieron más de 20.000 palomas que no llegaron a su destino. Imagínense usted, se perdieron 20.000 palomas que no regresaron. Pero no solamente eso, el valor de estas palomas mensajeras era más de $500,000, $600,000. Dice aquí, ellas se perdieron y nunca más regresaron. Ahora, yo no sé si tú has experimentado alguna vez sentirte perdido, desorientado, sin saber cómo llegar a algún lugar. A mí me ha pasado mucho tiempo. En la ciudad donde yo vivo, aquí en Texas, me pasó al comienzo al venir a este país. Agarraba para el norte cuando iba para el sur. Agarraba para el este cuando iba para el oeste. Y terminaba confundido, enredado en la dirección que tal vez andaba buscando cuando estaba trabajando como colportor. Pues bien, en la vida cristiana sucede lo mismo. Algunas veces podemos experimentar esto, estar desorientados, perdidos. Esto no es agradable realmente. Entonces nos lleva a tener temor, ansiedad, a tener ataques hasta de pánico. Ahora aquí, en el ámbito espiritual sucede lo mismo. Pudiéramos, después de haber sentido la bendición de Dios, de haber recibido a Cristo, desviarnos del camino y perdernos. Pudiéramos también creer que por estar haciendo lo que estamos haciendo podemos estar salvos, olvidándonos que la salvación es por gracia y solo por fe. De tal manera que, es claro aquí, Dios nos ha dado la libertad, no nos ha dado libertad a nuestra propia suerte. Esta es una buena nueva. No nos ha dejado un mapa, el camino de la fe, tal cual se revela en el Evangelio. Y ese camino incluye también los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos enseñan dónde estamos fallando, dónde nos hace falta mejorar o aproximarnos de Dios si estamos fallando en esos mandamientos. Entonces, ¿cuál es el camino a la salvación? Esta semana vamos a descubrir todo esto y mucho más. Estudiemos la lección en el día domingo y comprendamos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es la ley y la promesa.